Como en ocasiones anteriores, nos disponemos a iniciar el desarrollo de otro contenido programático más de la asignatura de Estudios Sociales y Cívica, correspondiente a octavo grado, titulado La industria y la transformación urbano-rural en América Latina 1930-1979. Esta presentación ha sido elaborada y es narrada por su amigo y servidor, profesor Juan Amílcar Belloso Cepeda. Dispongámonos a compartir una nueva experiencia educativa. Con el desarrollo del contenido que nos ocupa en esta ocasión, damos por inicio a lo que es la fase 3 en su semana 1, la cual comprende de aquí pues hasta el final del año, hasta lo indicado en estos momentos, la continuidad del proceso educativo por medios virtuales y de forma pues multimodal, siguiendo indicaciones del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología. Entonces, damos por iniciada la fase 3 en su semana 1, justamente con el desarrollo del contenido que nos disponemos a iniciar en estos precisos momentos. Hablaremos a continuación del proceso de urbanización vivido por el continente americano, específicamente en lo que compete a América Latina. Pero, ¿qué vamos a entender como urbanización? Y diremos que urbanización es aquel proceso de concentración de la población en un número reducido de núcleos. Es, junto a la modernización de la sociedad y la industrialización, uno de los fenómenos sociales más característicos del siglo XX. Especialmente la urbanización a gran escala, que en la segunda mitad de este se expandió por todos los continentes a un ritmo desconocido hasta entonces. El vivo desarrollo urbano se había producido primero en los países industrializados y en esta etapa se extendió también por los del tercer mundo, impulsando la polarización de sus recursos en unos enclaves privilegiados y al mismo tiempo el desarrollo desigual y la diferenciación interna de sus territorios y sociedades. Esta situación se reprodujo en América Latina con caracteres más acusados que en las demás regiones del mundo. Después de la Segunda Guerra Mundial, debido al voluminoso trasvase de sus habitantes del campo a las ciudades y al incremento de la población urbana originado simultáneamente por esta inmigración y por las elevadas tasas de crecimiento vegetativo, el proceso de urbanización constituía en esta región un fenómeno insólito e irrefrenable. A la rápida concentración de recursos humanos le siguieron otros cambios de orden económico y social, que desde el primer momento atrajeron el interés de investigadores de las más variadas disciplinas. Europeos y norteamericanos al comienzo, con los propios latinoamericanos de inmediato, trataron de identificar los rasgos esenciales del hecho urbano y de su dinámica a mediados del siglo. Varios lustros después, entrada ya la segunda mitad de los 80, el estudio pionero de los temas relativos a la estructura física del fenómeno urbano y su evolución histórica había dado paso a cuestiones más complejas relacionadas con la organización y el funcionamiento de la sociedad urbana. Se discutían las consecuencias del gigantismo de las principales capitales políticas o económicas, las dificultades para administrarlas debidamente, sus crecientes costes, la acumulación de responsabilidades sociales y materiales sobre las administraciones públicas, viviendas, empleo, educación, salud, imposibles de atender en plazos prudenciales por cuanto tales demandas superaban su capacidad operativa. Se constataba, por último, la desarticulación del espacio regional,
originada por los desequilibrios internos del sistema económico y social, expresado en el fuerte dinamismo de las metrópolis dentro de los conjuntos nacionales, cada vez más diferenciadas de los otros elementos de sus redes urbanas. Con el acelerado proceso de urbanización de América Latina, responsable de la concentración metropolitana, había aflorado también la crudeza de las injusticias del sistema social implantado en su territorio. Y ahí hemos pues definido de forma extensa el concepto de lo que vamos a entender por urbanización. La evolución de la población rural en América Latina y el Caribe se ha caracterizado por un continuo decrecimiento respecto de la población total. Mientras que en 1930 casi el 70% de la población habitaba en lugares rurales, ya para el año de 1990, solo el 30% de los latinoamericanos vivía en las áreas rurales. Vamos a ver algunas de las causas que originan la migración del campo a la ciudad. En primera instancia hablaremos del proceso de industrialización, el cual ha requerido gran cantidad de mano de obra. La mayoría de fábricas y de centros laborales grandes se ubican por lo general dentro del ámbito urbano, situación que atrae a muchos trabajadores, originando que muchos de ellos decidan residir y pasar de lo rural a lo urbano. Entonces, ahí es donde el proceso de industrialización influye para que las ciudades aumenten en cuanto a la cantidad de habitantes con respecto a las zonas rurales. Otro aspecto pues sería la falta de acceso a la tierra o la expulsión de los campesinos de estas, así como la imposibilidad de continuar viviendo de la subdivisión de los minifundios entre todos sus hijos. El problema de la tierra ha sido un problema perenne, un problema de larga data en nuestro país. Sabemos que somos un país con una densidad demográfica alta y con un espacio territorial reducido. Esa situación pues ha generado ambientes tensos en lo que se refiere pues a la situación económico-social en lo referente a la tenencia de la tierra en nuestro país. Y como dice ahí, pues históricamente también ha habido lastimosamente desalojo o expulsión de los territorios que muchos campesinos ocupan. Esto ha llevado a que muchas familias campesinas, al carecer de un terreno propio, de un pedazo de tierra propio, no puedan ser capaces ni de sembrar lo esencial para su subsistencia. Entonces tenemos a cuenta esa situación pues de la tenencia de la tierra como otra causa que origina la migración del campo a la ciudad. También tenemos las diferencias de ingresos entre el área urbana y el área rural, sabiendo pues de que en las ciudades el empleo pues de alguna manera es menos remunerado que lo que podría ser en la zona rural. Entonces ese es otro factor que hace que las personas se sientan motivadas a dejar sus tierras en la zona rural para consolidarse y vivir en lo que son pues las áreas urbanas. La definición de localidad rural no es homogénea en todos los países. La diferenciación entre área urbana y rural considera aspectos como el tamaño de la población, la importancia de la aglomeración principal o proporción de la población que depende de la agricultura. Esto implica que la población rural, definida como aquella que habita en localidades rurales, no debe ser considerada como sinónimo de población agrícola. Y acá pues remarcamos los aspectos que
a través de imágenes que hemos considerado como factores que pueden ser causales de migración del campo a la ciudad. Decíamos, la atracción de la gente por conseguir empleos, generalmente pues en fábricas, las cuales, como mencionamos anteriormente, se asientan principalmente en lo que es el área urbana, siendo esto un imán o una fuerza pues que atrae a las personas que residen en las zonas rurales. Otro aspecto fundamental, y que lo mencionamos como una situación que es de larga data en nuestro país, el problema de la falta de acceso a la tierra por parte de las familias campesinas. Y finalmente pues mencionamos la situación referida a la diferencia en los ingresos entre el área urbana, donde decimos se paga menos por el trabajo, que lo que se puede pagar pues en la zona urbana, ¿verdad? En el urbano se tiene la posibilidad de conseguir trabajos un tanto mejor remunerados que en el campo. Y pasemos a ver la siguiente parte de esta presentación, en la cual vamos a hablar de los tipos importantes de migración conocidos en Latinoamérica. Básicamente hablamos de dos. En Latinoamérica se registran dos tipos importantes de migraciones: la migración rural y urbana, de la cual hemos venido hablando, y un desplazamiento de personas de Centroamérica hacia los Estados Unidos. Y es que la gente abandona sus lugares de origen y se dirige a las ciudades para mejorar sus condiciones de vida. Sabemos que esta situación de la migración es una situación que el salvadoreño la ha vivido desde tiempos remotos. En la década de los 60 la emigración pues hacia territorio hondureño principalmente, y a partir de la década de los 80, con la situación pues del conflicto armado que desangró a nuestro país por espacio de 12 años, se pone muy en boga el hecho de emigrar principalmente hacia lo que es los Estados Unidos. Muchos de los salvadoreños pues prefieren emigrar hacia los Estados Unidos, pese a los riesgos, pese a las condiciones de discriminación, pese pues a una serie de dificultades que implica la toma de la decisión de realizar un viaje en el cual pues muchas veces va en juego la propia vida. Todo pues por mejorar las condiciones de vida propias y de las familias de esta gente que emigra, buscando lo que se denomina pues como el sueño americano. En lo que se relaciona a la imagen que tenemos acá en pantalla en estos momentos, pues sabemos que la gente que migra del campo a la ciudad muchas veces son personas con un nivel de estudios muy por debajo de lo necesario como para poder accesar a un buen trabajo. Esta condición trae como consecuencia el hecho que la gente del campo que migra a la ciudad se ve frustrado en cuanto a sus deseos de mejorar sus condiciones de vida, teniendo que dedicarse a actividades pues que tienen ingresos no como los que ellos esperaban. Y para el caso pues de la imagen, se dedican a la venta en el sector informal, ¿verdad? Como comerciantes en el sector informal, y sus asentamientos habitacionales por lo general son en comunidades marginales, donde carecen pues de los servicios básicos que les posibiliten el poder desarrollar su vida de una manera pues digna y en condiciones humanas como toda persona se lo merece. Entonces, independientemente del tipo de migración, conlleva pues lógicamente dificultades, conlleva muchas veces la separación de la familia, por el hecho pues de que por lo general es el hombre el que migra. Cuando son ambos los que migran, esto implica pues separación de los hijos con sus padres, y teniendo que verse en la obligación
de que los hijos sean pues dejados bajo la custodia de parientes más cercanos, como pudieran ser los abuelos o los tíos de cada uno pues de los hijos que haya pues engendrado una pareja que emigra. Entonces, esta es la situación que se vive y que se tiene como consecuencia de los procesos de migración, ya sea pues la migración campo-ciudad o la situación de la migración hacia Estados Unidos o hacia cualquier país del mundo. Prosiguiendo con el desarrollo de nuestra presentación, vamos a pasar a hablar un poquito de un tema que es un tema de actualidad para la realidad nuestra y tiene que ver pues con los famosos desplazamientos forzados. Hemos hablado de migración del campo hacia la ciudad, la cual pues sabemos que es un tipo de migración realizado de manera voluntaria por la persona en aras de forjarse un mejor nivel de vida. Pero en el desplazamiento forzoso o forzoso vamos a ver pues que es otro tipo de desplazamiento en el cual la persona se mueve, del cual la persona emigra, pero lo hace de manera pues forzada, ¿verdad? Por las circunstancias, es obligado la persona o el individuo a moverse de su territorio en el cual pues habitualmente desarrolla su vida. Pero, ¿qué vamos a entender por desplazamiento interno forzado? En la pantalla les comparto una definición que es dada pues por las Naciones Unidas. Sin embargo, también podemos decir que desplazamiento interno forzado es una violación de derechos humanos, la cual se presenta cuando personas o grupos de personas se ven obligadas a huir de su hogar o lugar de residencia habitual como consecuencia o para evitar los efectos de una situación de violencia generalizada, de un conflicto armado, de violaciones a los derechos humanos, puede ser por desastres naturales o de catástrofes provocadas por el ser humano, sin cruzar una frontera internacional. Además de ser una violación autónoma de derechos humanos, por violar el derecho a circular libremente y a elegir el lugar de residencia, el desplazamiento interno forzado implica la vulneración de múltiples derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales de la persona. La situación de desplazamiento representa también una violación continua y sostenida a los derechos humanos, debido a que los impactos generados por el desplazamiento persisten hasta que las personas desplazadas internamente alcanzan una solución duradera. Es decir, dejan de tener vulnerabilidades y necesidades de atención vinculadas a su desplazamiento. En este sentido, el hecho de retornar al lugar de origen o reasentarse en otra parte del país no es suficiente para poner fin a la vulnerabilidad de las personas desplazadas. Entonces ahí vemos pues que a través de este proceso de desplazamiento obligado o forzado, la persona pues le es vulnerado o le son violados una serie pues de derechos. Decía yo, en nuestro país esta es una realidad, es un tema de actualidad. Nos encontramos con noticias a través de los medios de comunicación en los cuales pues solemos darnos cuenta de que hay grupos de familias que son obligados a abandonar sus lugares habituales de residencia por amenazas de grupos armados pues que están ubicados al margen de la ley, principalmente pues por el accionar de los jóvenes que están integrados en grupos conocidos como maras. Ese ha sido un caso muy común en nuestro país, en los cuales familias enteras pues se han visto obligados a estos desplazamientos forzados cuando reciben amenazas de muerte por estos grupos ilegales
que pues ejercen cierto dominio sobre algunos territorios. Entonces es una realidad, decía yo, de mucho impacto, ¿verdad?, en la vida de las personas, en la vida de los seres humanos. Entonces esa es otra forma de moverse, una forma de emigrar, pero obligado pues por las circunstancias. Prosigamos. Vamos a ver en estos momentos y hablar un poquito sobre qué es la industrialización. Y vamos a decir que la industrialización consiste en la producción de bienes a gran escala, mediante la utilización de máquinas, las cuales son accionadas por nuevas fuentes de energía. Fue a partir del proceso de industrialización que las ciudades se convirtieron en la gran atracción de la sociedad rural. Pero la ciudad no estaba preparada para albergar a la población en los trabajos, la vivienda, servicios básicos, etc. El éxodo rural obligó a ampliar las ciudades y con ello la destrucción y la deforestación de bosques para permitir la construcción de las viviendas. Las clases populares, que no podían pagar los elevados precios de las viviendas, optaron por vivir en las orillas de los lugares públicos, como calles, ríos, etc., vulnerables a los fenómenos naturales. Este desplazamiento coloca a América Latina y el Caribe entre el grupo de regiones altamente urbanizadas, junto con las regiones más desarrolladas del planeta. La vida cotidiana cambió profundamente con la industrialización. La sociedad empezó a disfrutar de innovaciones como la comunicación, los medios de transporte y la energía eléctrica. Se fundaron periódicos de gran tirada y la radio fue el medio más popular de difusión. El incremento de la producción abarató los precios, por lo que la gente pudo adquirirlos. Se origina de esta forma la denominada sociedad de consumo. En pantalla les comparto dos aspectos fundamentales del proceso de industrialización. Dos pautas para entender el proceso de industrialización. Cuando hablamos de industrialización, esto es la situación en la cual, como dice en la definición, consiste en la producción de bienes a gran escala mediante la utilización de máquinas accionadas por nuevas fuentes de energía. Dicho de otra forma, es el proceso en el cual pues se pasa de la fabricación artesanal de bienes y servicios a la producción a través de la fábrica. No es lo mismo fabricar calzado en un taller que si el calzado se fabrica, valga la redundancia, en una fábrica. Mientras que si producimos zapatos en un taller, planteémonos la pregunta: ¿cuánto tiempo nos llevaría producir 100 zapatos, 100 pares de zapatos? Y en una fábrica es lógico que producir 100 pares de zapatos se hace pues más rápido y con mayor calidad. Y uno de los inventos, por llamarlo de esa manera, más importantes de la revolución industrial, que es la que incide grandemente en estos procesos de industrialización, es la máquina de hilar que tenemos ahí pues en la pantalla, llamada Spinning Jenny. Vamos a hablar un poquito de qué era la Spinning Jenny. Esta fue, como dijimos, una máquina hiladora inventada en 1764 por James Hargreaves, aunque algunos identifican también a Thomas Hayes como posible inventor. Esto fue en Stanley, cerca de Blackburn, en Lancashire, Inglaterra. Este dispositivo redujo enormemente el trabajo requerido para la producción de hilo, dando a un solo trabajador la capacidad de manejar 8 o más carretes a la vez. Fue la primera innovación técnica importante en la industria textil y una de las que abrió las puertas a la revolución industrial, siendo considerada por ello un símbolo de la época.
Fue la primera vez en la historia que una fábrica mecanizó su proceso de producción. Esta invención fue increíblemente importante. Efectivamente, con ella empieza la segunda revolución industrial. Esta nueva hiladora provocó el comienzo de manifestaciones en las calles de Lancashire por miedo a que toda la gente que trabajaba con lana se quedase sin trabajo a causa de las máquinas. Irónicamente, la invención de esta máquina dio comienzo a una revolución industrial y a un cambio global que no solo afectó al modelo económico, sino también a la estructura social, cultural, política y natural del mundo de aquella época. Y ahí hemos hablado pues sobre esto que se denomina como un símbolo de representativo del proceso de revolución industrial, el cual, como dije anteriormente, lleva una parte importante, lleva un influjo grande en lo que son los procesos de industrialización conocidos hoy en día en todas las regiones de nuestro mundo y principalmente en la región geográfica que ocupa hoy nuestro estudio, como es Latinoamérica. Y así damos por finalizado el desarrollo de un contenido más a través de Conexión Educativa Digital. Mil gracias a todos los suscriptores que nos favorecieron con su atención a la emisión de este contenido. Nos encontramos en próxima oportunidad, si el Todopoderoso así lo permite. Saludos afectuosos para todas y para todos.